Es el turno de cambiar un poco el tema económico y meternos en quizás uno de los temas del año también y quizás uno de los temas que más preocupa al gobierno nacional, que es la situación de Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, procesado por un caso de corrupción. Estamos en comunicación con Virginia García Bedó, calculo que debe ser Virginia, directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, ¿es así? Sí, es así. Porque tenía Centro de Opinión Pública en la Universidad de Belgrano y dije, por ahí le hago una usurpación de título. Entonces era mejor que usted me lo ratifique. Acá la Universidad de Belgrano, de acuerdo a la información que tenemos, ha realizado un sondeo y el número no deja lugar a ningún margen de especulación. Dice que el 62% no le cree al vicepresidente en su posibilidad de inocencia. Y el 50% dice que debe renunciar, un 16% considera que debe tomar licencia. El título que sale en el diario El Cronista habla de 2 de cada 3 argentinos piensan que Boudou debe dejar su cargo. Virginia, bueno, cuénteme un poquito cómo surge esta pregunta, este estudio, cuál fue la recepción que se tuvo y si le sorprendieron los datos. Bueno, nosotros en el Centro de Opinión Pública todos los meses hacemos algún sondeo que tiene que ver con la actualidad política y en este caso obviamente un tema que estaba muy en los medios de comunicación y muy presente en la agenda mediática y queríamos saber si también en la agenda pública era el tema de Amado Boudou, ¿no? Porque bueno, no es frecuente que un vicepresidente de la Nación se encuentre en la situación de tener que ir a declarar ante la justicia, con lo cual nos surgieron varias preguntas. Por una parte, saber si las personas conocían los motivos por los cuales Boudou estaba siendo citado a declarar. Por otra parte, saber si las personas creían o no creían en la veracidad de los argumentos que él daba para explicar esta situación en la que se encuentra. Y en tercer lugar, bueno, otras cuestiones como por qué piensan que la presidenta sigue protegiéndolo a Amado Boudou y cuál debería ser, según los ciudadanos, el comportamiento esperable del vicepresidente frente a esta situación en la que se encuentra. Entonces estas fueron como las 4 preguntas que de alguna manera nos interesaba más saber cómo estaban siendo procesadas o pensadas por la opinión pública. Cuando usted se encontró en esta situación de la posibilidad, pienso con el conocimiento de la información política, ¿no? Pienso con el conocimiento de que, por ejemplo, muchos en la Casa Rosada hablan y sostienen que la Argentina está manteniendo, por ejemplo, esta posición ante los fondos buitres porque han recibido encuestas que dicen que el 75% de la gente apoya a la presidenta de la Nación en una pelea con los fondos buitres. Y reaccionan y actúan de acuerdo a esos números. ¿Por qué, si los números estos son tan tajantes, usted cree que el gobierno nacional no toma esta postura con Amado Boudou? ¿Cree que en realidad creen que esa percepción que hay en la gente no tiene mucha injerencia? A ver, yo no estaría tan segura de que las decisiones que ha tomado el gobierno de cómo negociar o dejar de negociar con los fondos buitres hayan sido influidos por la de la opinión pública. Creo que sí, efectivamente al gobierno le viene muy bien este resurgimiento del sentimiento de nacionalismo en torno a todo esto, a que nosotros somos los argentinos que nos defendemos de los ataques que nos quieren hacer los de afuera, ¿no? Porque eso activa sentimientos de nacionalismo. No sé si las decisiones se toman pensando en eso. Creo que les viene muy bien este respaldo de la opinión pública, que por otra parte se va a diluir en cuanto se empiecen a ver las consecuencias de no haber llegado a un acuerdo. Pero más allá de eso, me parece, digamos, que de hecho una de las preguntas que me estás haciendo la responden las personas. Una de las preguntas que le hicimos fue por qué pensaban que la presidenta seguía dándole apoyo a Amado Boudou y no le pedía la renuncia o que dejara el cargo, y en parte muchas personas... Sí, dice que el 32% respondió que porque si no lo hiciera las consecuencias serían peores. Y porque podría tener información que la compromete a ella o a su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, digamos, a veces los problemas son multidimensionales y son muy complejos y no es sencillamente que porque la opinión pública está en contra de algo los gobernantes reaccionan sobre la base de eso, sino que habría que ver cuáles son realmente las verdaderas implicancias y qué pasaría si el gobierno y si la presidenta le pidiera la carta de renuncia o por lo menos que se tomara una licencia del cargo. Virginia, ¿usted respondió a la encuesta? No, yo las diseño, las encuestas las responden los ciudadanos. ¿Cuál es la percepción o cómo recibe hoy un ciudadano cuando se le hace una pregunta? Por ejemplo, esta fue una encuesta telefónica, ¿no?
No, esta fue una pregunta una Personal, encuesta personal, personal, sí, perdón, no había entendido mal. sí, personal. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno habla con políticos siempre cuentan que hoy por hoy realizar encuestas, por ejemplo, telefónicas, en los dos sistemas, tanto en grabación como con el operador sobre el teléfono, el llamado real, hay mucho índice, es muy alto el índice de corte, o sea, te cortan el teléfono, la gente escucha hola, sí, una encuesta, se cansa, aburre y corta el teléfono. Cuando se indagó sobre este tema, ¿cuál era la recepción de la gente? ¿Estaba interesada en participar? ¿Respondía o había que buscar, de cada 5 personas se preguntaban, 2 decían, no, mira, este tema no me interesa, no quiero responder? No, a ver, en general es cierto, las personas no tienen mucha voluntad de responder encuestas, sobre todo porque, bueno, hay un gran descrédito hacia la política y las personas piensan que a los políticos no les importa escuchar a los ciudadanos ni les importan las Claro, opiniones de la gente, tiene ¿no? que ver con eso. Sí, hay un gran descrédito de la política y entonces, bueno, en algún sentido se piensa o se siente que para qué voy a opinar o para qué me voy a manifestar si total no va a cambiar nunca nada, si total a los políticos no les importa escucharnos. También es cierto que a veces las encuestas funcionan como una oportunidad de hacer catarsis. Por ejemplo, el mes pasado hicimos una encuesta sobre inseguridad y todo el mundo la quería contestar. Era impresionante. ¿Por qué? Porque la gente expresa sus emociones. La gente está angustiada por el tema de la inseguridad, todos los días conoce a alguien que le pasó algo o fue ella misma víctima, por lo tanto, la encuesta es como que le da la posibilidad de decir todas las cosas que piensa respecto del problema. Bueno, con este tema de los fondos buitres y del vicepresidente pasó algo bastante semejante. Es decir, las personas tenían ganas de dar su opinión y tenían ganas de responder, en parte con el caso Vudú, porque había una cierta indignación, y en parte por el tema de los fondos buitres, porque más del 70% de las personas creen que no arreglar bien va a tener consecuencias muy serias, ¿no? Entonces, bueno, las personas no dejan de manifestar una cierta preocupación de cómo esto va a repercutir en su economía personal en el mediano o largo plazo. Claro, acá Leo, yo quería preguntar si eso se podía ver, estos números tan tajantes, si se podían, le iba a preguntar si se podían hacer una suerte de proyección sobre el kirchnerismo y antikirchnerismo, o cómo en realidad esto se puede leer pensando en el 2015 y cómo se puede leer pensando en cómo va a ser el voto o cómo está hoy la intención de voto. Y cuando yo pensaba esa pregunta yo decía, no, pero bueno, no necesariamente el 62% que no le cree al vicepresidente o no necesariamente ese 50% que dice que debe renunciar no sean kirchneristas. Es decir, hay un kirchnerista que debe pensar, bueno, mira, yo quiero que el vicepresidente renuncie porque soy kirchnerista y me hace mal que está ahí. Pero después leo que el 52% de los entrevistados cree que el antikirchnerismo está actuando de manera adecuadamente con este tema. No, la oposición. Ah, sí, La oposición, mientras el 34% dice que no. Es decir, veo una fuga entre de casi 10 puntos, un poquito, sí, 10 puntos entre el que no le cree al vice y luego que la oposición está actuando de manera correcta. ¿Está bien hacer esta suerte de emparentamiento con lo que pueda pasar en el 2015? Yo creo que hay varias cosas distintas. Argentina es un país en el cual en un año pueden pasar muchísimas cosas. No, sin duda, eso estamos totalmente de acuerdo, Virginia. Hacer una proyección al 2015 es como hacer magia, ¿no? Habría que tener la bola de cristal realmente y poder jugarse por algo, porque es muy difícil saber cómo se va a configurar el escenario. Ni siquiera sabemos bien qué va a pasar en las PASO, es decir, faltan tantas cosas todavía hasta el escenario electoral final de 2015. Pero sí es cierto que lo que nosotros encontramos haciendo encuestas, nuestras encuestas son de Capital Federal, de Ciudad de Buenos Aires solamente, ¿de acuerdo? No es de conurbano ni del resto de la Argentina. Cuando nosotros hacemos estas encuestas en Ciudad de Buenos Aires, normalmente lo que solemos encontrar es que el kirchnerismo, la presidenta, el gobierno o los integrantes de su gobierno suelen tener un apoyo que gira en torno más o menos al 20, 23, 25%, que si vos prestás atención es lo que obtuvieron en Capital Federal en los últimos resultados electorales, ¿no? Es decir, que fíjate que el núcleo duro del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires no supera el 25%, más o menos está entre el 20 y el 25%. Esos son los que van a defender a Amado Vudú, esas personas son las que van a estar de acuerdo básicamente con todas las decisiones que tome el gobierno. Ahora, es cierto que ha habido de esos votantes kirchneristas algunos que quizás ya no ven las cosas de la misma manera y que aparte hay temas en los que manifiestan más
más apoyo y temas en los que manifiestan menos apoyo. Pero si vos prestás atención vas a ver que a lo largo de la encuesta más o menos te vas a encontrar entre un 20 y un 25% de apoyo a las medidas o a las personas que conforman el gobierno, que tiene que ver con el núcleo duro del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Virginia García Bedó, ella es directora del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Gracias por estar en Infobae TV y contarnos un poquito de qué se trata esta encuesta, que, insisto, es un número bastante sorprendente. En realidad no es sorprendente, en realidad es clarificador. 2 de cada 3 argentinos piensa que Boudou debe dejar su cargo. Así que muchas gracias por estar en Infobae TV. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.